En nombre de FUSADES, quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar organizado por FUSADES IA El Salvador titulado ¿Cómo las empresas deben cumplir la ley para la protección de datos personales? Ciertamente nos encontramos en un momento clave para el país. En mayo pasado venció el plazo que la Ley de Protección de Datos Personales establecía para que las organizaciones se adaptaran a sus disposiciones. Este marco legal sin duda es fundamental para avanzar con confianza en el uso de la inteligencia artificial. Como lo afirma IBM, no hay inteligencia artificial sin AI. Es decir, no puede haber inteligencia artificial sin datos limpios, relevantes y bien estructurados. Y eso solo es posible si se cumple con estándares de privacidad robustos y transparentes. Nos complace esta manera tener un panel de lujo, tener a destacados expertos en esta materia, por lo que agradecemos la participación de la doctora Yesenia Granillo de Tovar, quien nos estará hablando sobre las nuevas obligaciones que establece esta ley. También agradecemos a Claudia Ábalos, quien nos hablará del tema de auditoría de privacidad de datos personales. También agradecemos a María del Mar, quien nos compartirá los pasos esenciales para diseñar programas de privacidad de datos como el pilar de compliance empresarial. Y también agradecer a Joaquín Rodríguez del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, que abordará cómo podemos usar la inteligencia artificial sin infringir la ley de protección de datos personales. Me complace también anunciarles que este evento marca el lanzamiento de nuestro curso de protección de datos personales, una iniciativa diseñada para ayudar a las organizaciones a pasar del por qué al cómo en el cumplimiento normativo. Quiero agradecer al Departamento de Estudios Legales de FUSADES, a su directora Marjorie Trigueros y a todo el equipo por liderar esta iniciativa y por su compromiso con la promoción de una cultura de cumplimiento, innovación y ética digital. En FUSADES apostamos firmemente por la tecnología como motor del desarrollo económico y social sostenible. Creemos que con reglas claras, capacidades fortalecidas y compromiso institucional, El Salvador puede avanzar hacia un entorno digital más seguro, moderno y también competitivo. Gracias por acompañarnos y esperamos que disfruten mucho de este webinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por sus palabras de bienvenida. Me sumo a esas palabras y decirles que agradecemos mucho el honor que nos hacen de estar este día con nosotros. Vamos a tener 4 ponencias, así que me voy a tomar unos minutitos para invitar a la doctora Yesenia Granillo de Tovar que nos acompañe y les contaré un poco sobre ella para luego dejarle ya pues el micrófono y que pueda impartir la primera charla. La doctora Granillo de Tovar es abogada y es notaria y consultora. Es graduada como licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Dr. José Matías Delgado y como doctora en Derecho Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente también es catedrática del ESEN. Se ha destacado en áreas de derecho de las nuevas tecnologías, colaborando en la creación de diversas leyes, incluyendo protección de datos personales, combinando la academia con la parte más práctica a través de las asesorías de sociedades y comerciantes en áreas de comercio electrónico, protección de datos y derechos digitales. Y este día pues nos impartirá la ponencia las nuevas obligaciones de la Ley de Protección de Datos Personales. Así que bienvenida, doctora, y gracias por sumarse a este webinar este día. Muchas gracias, Marjorie, y en primer lugar, enviar un cordial saludo a todas y todos los que se encuentran presentes y que están interesados en el tema de protección de datos personales. Entonces voy a compartir mi presentación para dar inicio inmediatamente. Me corresponde a mí hablar acerca de las obligaciones que nos depara la Ley para la Protección de Datos Personales. Como el tiempo es corto, tal vez escucharán que voy a ser un tanto rápida para cumplir con lo ofrecido y lo prometido. De esta manera, vamos primero a recordar un poco acerca de cuál es el objeto de la Ley de Protección de Datos Personales. Esta ley tiene entre sus objetivos los siguientes: la protección de los datos personales, los requisitos para el tratamiento legítimo e informado,
además de requerir y proveer de un marco normativo para la recolección, uso, procesamiento, almacenamiento y otras actividades relacionadas con los datos personales. Todo ello con un único objetivo, que es garantizar el derecho a la intimidad y a la autodeterminación informativa de las personas naturales. Y todo este aspecto normativo nos lleva a preguntarnos, ¿pero qué son los datos personales? De manera muy sencilla, la ley nos provee una definición diciéndonos que es la información concerniente a una persona natural identificada o identificable. Y hay mucho detrás de este concepto. Sin embargo, el tiempo no nos alcanza, así que rápidamente nos moveremos hacia otro aspecto. La ley reconoce diversos tipos de datos personales. Aquí presento 3. Dentro de los más importantes nos dice que datos personales, pues es la información en texto, imagen o audio que permite identificarnos a personas naturales como ustedes o como yo. Y también nos identifica que son los datos sensibles, como aquellos que se refieren a las características físicas o morales de las personas. Son circunstancias de su vida privada o de su intimidad, tan íntima que incluso pudiera ser objeto de alguna discriminación. Y esa es precisamente la preocupación de la ley respecto a la protección, con mucho más énfasis en los datos sensibles. Luego tenemos los datos anonimizados o disociados, que son los datos obtenidos a través del procedimiento que es irreversible. Por lo tanto, resulta que es imposible saber quién es el titular de esos datos. Esto es perfecto para ciertas investigaciones. En lo que nos interesa a nosotros es la data resultante, más no las personas de dónde provienen. Bien, ahí tenemos una primera presentación de los tipos de datos de acuerdo a la ley. Pero quiero enfocarme en esta ocasión acerca de cuáles son las obligaciones que nos genera a nosotros el hecho de que ya tengamos en vigencia la ley para la protección de datos personales. La primera de ellas es crear una política de privacidad. Crear una política de privacidad pasa por el hecho de tener que hacer un análisis al interno de nuestras instituciones y de nuestras empresas y preguntarnos qué tipo de información es la que nosotros manejamos, qué datos personales tenemos de las personas con las que interactuamos. Así que esta política, de acuerdo a la ley, debe de contener al menos lo siguiente: la finalidad de los datos y sus destinatarios, la existencia de la base de datos, de sus respaldos y de los sitios de contingencias en caso de algún ataque o temas de seguridad. Información y datos de contacto del responsable de los datos personales, acerca del contenido de los derechos ARCOPOL y de las medidas y mecanismos de protección y seguridad tomadas por el responsable. Como verán, proveer esta información requiere hacer un análisis interno. Así que probablemente de los primeros pasos que nosotros tengamos que dar es autoexaminarnos. Y es algo que quizás hasta esta fecha no hemos realizado, pero ese va a ser nuestro primer paso. Luego, estamos obligados a proveer un aviso de privacidad. El aviso de privacidad es un documento por el que el responsable informa al titular sobre los términos bajo los cuales serán tratados los datos. Y como verán ustedes, este aviso va dirigido a las personas, para que las personas estén informadas acerca de cómo va a ser tratada su información. Al menos, de acuerdo a la ley, debe de contener lo siguiente: el domicilio del responsable, cuáles son los datos sometidos a tratamiento, el fundamento legal que faculta al responsable, las finalidades del tratamiento, para qué queremos nosotros esta información, los mecanismos y procedimientos de los derechos que las personas tienen respecto de esos datos, que de acuerdo a nuestra ley son conocidos como derechos ARCOPOL. El nombre y los medios para la solicitud de los derechos ARCOPOL, los medios para comunicación, para comunicar los cambios en el aviso de privacidad, y finalmente los datos de contacto en caso de subcontratación, así como el uso de cookies. Así que esto nos demanda mucha tarea por hacer, dado que si nosotros vamos a informar al público, nuestra información respecto de todos estos aspectos que estamos señalando debe ser clara y segura. Luego tenemos el consentimiento informado. Es otra de las tareas que nos trae a cuenta la implementación de la ley.
El consentimiento informado es la base del tratamiento y recolección de los datos que requiere, por supuesto, de que sus titulares nos presten su consentimiento, que debe de ser de la siguiente manera: libre, específico, informado, expreso e individualizado por el titular. Y debe de contener la forma del consentimiento, y esto incluye incluso el consentimiento de niñas y niños, que es un consentimiento especial, el de incapaces y el de los datos sensibles. Si por nuestro trabajo nosotros tocamos información que es sensible, tales como religión, salud, política, entre otros, entonces debemos incluirnos aquí. Además, tenemos que observar los requisitos del consentimiento y la revocación del mismo. Es decir, no siempre las personas titulares de los datos personales estarán de acuerdo en darnos su información, y también pueden retirarnos ese consentimiento. Todo esto nosotros debemos de informar claramente para que las personas con las que nosotros tratamos y de quién vamos a manejar su información sepan cómo lo vamos a hacer. Otra obligación que nos demanda la ley es la transferencia internacional de datos personales. Esto implica, como dije al inicio, conocernos a nosotros mismos. Habrá que preguntarnos, ¿nosotros interactuamos con otras entidades fuera de nuestras fronteras? Es decir, compartimos información de estos datos personales que recibimos de nuestros usuarios y de nuestros clientes y las compartimos fuera de nuestras fronteras patrias, porque entonces será necesario considerar que con quien nosotros estamos tratando, si se ubica en la legislación de un país receptor o importador que cumple los principios de la ley o los estándares internacionales. Dicho sea de paso, esta ley nos hace énfasis en que no puede ser menos garantista de lo que ya señalan las disposiciones legales salvadoreñas. Además, debemos de considerar que existen normas de transnacionalidad contenidas en tratados o en convenios internacionales. Así que habrá que preguntarnos con qué personas y de qué nacionalidad nosotros nos estamos involucrando y estamos pidiendo su información personal. Y luego, saber si nosotros estamos trasladando esta información a qué empresas y con qué finalidad. Y si contamos con el consentimiento informado de las personas titulares de los datos personales para hacer estas transferencias internacionales. Finalmente, y no menos importante, es que vamos a tener que nombrar un delegado para la protección de datos. Este es un tema que la ley simplemente nos dice que es la persona encargada de gestionar y tramitar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCOPOL. No obstante, esta persona está involucrada en todo el quehacer al interno de la empresa que tiene que ver con la implementación en la protección de los datos personales. Temas como capacitación, solicitar información, mantener una comunicación al interior de la empresa o de la institución para efectos de dar respuesta y ser la cara frente a las personas cuando existe algún reclamo por estos derechos ARCOPOL. Así que escoger a la persona idónea resulta importante. Hablemos de las infracciones. ¿Qué pasa si nosotros no cumplimos las obligaciones que nos demanda la ley para la protección de datos personales? Esta ley encuentra organizadas las infracciones entre grupos, las leves, las graves y las muy graves. Como verán ustedes, puede ir en las leves de 1 a 10 salarios mínimos del sector comercio, las graves de 11 a 25 y las muy graves de 26 a 45 salarios mínimos. En las leves se encuentra para el caso acceder a bases de datos sin autorización del responsable o no atender las solicitudes que hará la institución rectora las. Luego tenemos como graves no atender solicitudes de derechos de ARCOPOL en tiempo y forma, obstaculizar o impedir inspecciones que hará la autoridad central, no implementar los lineamientos que nos establezcan y crear y tratar bases de datos sensibles en contravención a la ley. Por último, las muy graves es usar los datos personales de menores o incapaces sin autorización de sus padres o sus tutores o en general de sus representantes.
y revertir la pseudonimización sin consentimiento del titular. La pseudonimización nos permite recuperar la titularidad o la información de la persona titular de los datos que fueron ocultos. Esto no ocurre en la anonimización. Bien, entonces, si nosotros logramos revertir este proceso para conocer quién es el titular, sin tener el conocimiento ni la información, cometemos infracciones muy graves. Así se encuentra organizada nuestra ley y como verán, las sanciones pues sí pueden ser cuantiosas e incluso pudieran acumularse unas con las otras de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos a la que se remite esta ley especial. Esta es mi participación, ha sido breve, ha sido corta, pero creo haber cubierto lo importante. Gracias, Marjorie, nuevamente por la participación que me han dado. Muchísimas gracias, doctora, por ponernos tan claros en un tiempo corto cuáles son esas obligaciones que nacen a raíz ya pues de esta ley nueva que tenemos en el país, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Pues también nosotros queremos comentar un poco sobre las mejores prácticas a nivel internacional y como ustedes sabrán, pues tiene que haber siempre una institución pública que vele por el cumplimiento de estas obligaciones que nacen por esta ley. Y es así como queremos, pues en esta ocasión, invitar a Claudia Ábalos, que es una destacada especialista en derecho digital y ciberseguridad con más de 15 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación de México. Ella ha liderado iniciativas en educación digital, protección de datos y políticas de infancia en línea. Ha colaborado también con organismos internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es fundadora de la Asociación Iberoamericana de Protección de Datos y Ciberseguridad, también es docente a nivel nacional e internacional, es evaluadora externa en revistas académicas y coautora de libros y artículos en medios especializados. Claudia es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de México y es máster en Ciberderecho por la Universidad Católica de Murcia en España. Así que con esto podrán ver que tenemos un lujo de ponentes este día. Gracias, Claudia. Y bueno, le cedemos ahorita el micrófono para que nos cuente un poco sobre cómo en México, pues esta institucionalidad rectora velaba por el cumplimiento de estas obligaciones a través de la Ley de Protección de Datos. Gracias por Muchas estar. gracias. Muchas gracias, Marjorie. Muchas gracias a todos los que están aquí el día de hoy acompañándonos. La verdad es que nosotros en la asociación nos sentimos muy, pues muy contentos de que nos hayan invitado a participar en este evento y bueno, para poder acompañar en lo que nosotros podamos para este proceso que les adelantamos, bueno, que es un proceso de tiempo que se lleva obviamente, bueno, diferentes directrices que vienen desde la autoridad, pero que también la participación de sociedad civil es muy importante para impulsar, pues, esta cultura en materia de protección de datos en El Salvador. Bueno, sin más voy a compartir. Me voy a ir un poco rápido, porque mi presentación es un poco larga, así que aquí está. Solamente si me pudieran confirmar si se ve. Sí, la vemos perfecto. Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues hay algunas cosas que ya mencionó Yesenia y que me voy a permitir hacer algunas consideraciones al respecto. Bueno, pues esta normatividad que es realmente el objetivo, pues es la protección de un derecho humano reconocido a nivel internacional. Es decir, que es un derecho que está reconocido en la mayoría de los países del mundo desde un nivel constitucional, pero no solamente eso, sino que está reconocido en tratados internacionales y que de ahí es que ha bajado precisamente a consolidarse en las constituciones de muchos países, como sucede, por ejemplo, en México, y de ahí a la normatividad reglamentaria, como sucede ahora también en El Salvador o como lo tenemos en México y en muchísimos países de Latinoamérica y el mundo, que son ya las leyes reglamentarias en materia de protección de datos personales o que también le llaman leyes de privacidad.
¿no? Y bueno, pues ¿de qué se trata esto? Pues es realmente, como lo comentaba Yesenia, para mí lo fundamental es que protege el derecho a la autodeterminación informativa, que en concreto consiste en que todas las personas tenemos derecho a conocer y decidir quién, cómo y de qué manera recaba, utiliza y comparte nuestros datos personales. Y aquí ya vemos muchas acciones, o sea, parece un concepto muy concreto, pero lo cierto es, fíjense, de quién, o sea, el responsable, quién me está recolectando mis datos, quién me los pide, cómo, en qué mecanismos, es decir, de manera automatizada, de manera física, de manera mixta, ¿no? Como también, bueno, me pide mi consentimiento, lo hace de manera informada, en fin, y también, bueno, cómo los utiliza, que aquí tiene mucho que ver algunos conceptos como son la transparencia, ¿no? En el tratamiento de los datos personales y obviamente con quién los comparte. ¿Quién es el órgano regulador en El Salvador? Bueno, pues de acuerdo a la normatividad de su país, que al parecer, y les voy a decir por qué al parecer, solamente tienen dos, que es la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Ciberseguridad. Bueno, pues en quien recae esta enorme responsabilidad es en la ACE, que es en la Agencia de Ciberseguridad del Estado, que será su órgano regulador, y en ambas leyes pues se refieren de manera muy específica cuáles son las atribuciones que va a tener esta autoridad precisamente para la aplicación, ¿no? de la ley, pero también para la emisión de guías, de mecanismos, de buenas prácticas. O sea que realmente tiene mucho, mucho que hacer en este inicio de la implementación de estas dos leyes. Y bueno, algunos conceptos, como bien lo mencionó Yesenia, pues viene primero en el artículo cuarto de la Ley de Protección de Datos Personales, que es un dato personal, que es información concerniente a una persona natural, identificado e identificable, que bueno, les podré compartir este otro que está en México y que también está en otras leyes de otros países, que es igual cualquier información concerniente a una persona física, fíjense bien igual, que la identifica o la hace identificable. Y aquí, pues, en su propia normatividad, se enlistan una serie de datos que, bueno, pues les podría decir que de los tipos de datos hay muchísimos, ¿no? Muchísimos, aquí no alcanzaría el tiempo, obviamente, en mostrarles toda esta clasificación, pero les voy a dar algunos ejemplos de los que a lo mejor no nos imaginamos. Y entonces, dice, bueno, ¿a qué te refieres cuando nos dices, Claudia, una persona física que se identifica o que se hace identificable? Bueno, pues que se identifica con el nombre, podríamos saber perfectamente y de manera inmediata de quién estamos hablando. Pero hay otros datos, ¿no? Como son cicatrices, marcas, tatuajes, por poner un ejemplo, que sabemos que al verlo, ¿no? Sabemos de quién también se trata, es decir, nos permite identificarla, la hace identificable. Pero les voy a compartir también algunas de las circunstancias que han sucedido en México, y que esta es la gran labor que tendrá no solamente la ACE, sino que también al irse a instancias jurisdiccionales, pues tendrán que emitirse algunos lineamientos y criterios también, que van también a pues alinear la actuación de la propia ACE y de todo el sector, tanto público como privado, en la implementación o en el cumplimiento de la normatividad. Este es uno de los ejemplos que les quiero compartir, como es, bueno, la clave interbancaria, que acá se usa, la cuenta clave que se utiliza mucho en México. Pues había, ¿no? Hubo mucha interpretación, mucho criterio en cuanto a si era un dato personal o no, y decían, no, porque si solamente se compone de números, no viene el nombre del usuario o del titular de la cuenta de banco, no viene ningún otro dato como la dirección, como el teléfono, que lo permita hacerlo identificable. Bueno, pues aquí sí hubo un criterio ya muy fijo, en donde dijeron sí es un dato personal y los datos no pueden compartirla sin el consentimiento de su titular. ¿Y por qué lo estimaron así? Bueno, pues porque hubo una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, en donde dice, hey, ojo, ¿por qué si es un dato personal? Pues porque se compone del código del banco, del código de la sucursal, del número de la cuenta y de un dígito
de control. Y el número de la cuenta constituye por sí mismo un dato personal, ¿no? En cuanto a insisto, de una clasificación de datos personales, bueno, de datos financieros de la persona. Entonces, estos son de los criterios que tendrán que irse manejando por parte de El Salvador. Datos personales sensibles también, bueno, como ya lo mencionó Yesenia, bueno, pues decirles que también en México y sea la propia autoridad que fue el INAI también dio algunos pasos de cómo hacer para identificar cuando se trata de algún dato personal que se convierte en dato personal sensible, porque nuestra normatividad como la suya también, como lo dice, se refiere de manera enunciativa, pero no limitativa, es decir, enuncia como ejemplos estos que ponemos aquí o que viene en la propia referencia que hace el propio artículo, ¿no? Aquí está de manera enunciativa pero no limitativa, ¿no? Origen étnico, convicciones religiosas, afiliación, ideologías políticas, afiliación sindical. Aquí viene también la información biométrica, insisto, todo esto son como ejemplos, pero no quiere decir que por ello otro dato que no esté incluido aquí no pueda volverse sensible, pero bueno, pues también eso es materia de toda una explicación un poco más vasta. Algo que va a suceder mucho ahora con esta implementación también es llevar al sector público y privado a reconocer si hay tecnología de moda o hay una necesidad como es la biometría, ¿no? Y de ver también, de observar que esto es otro trabajo importante de sociedad civil y por supuesto del órgano regulador que es la ACE, de, bueno, de ver cómo ha caminado otros países, pues no solamente los de la región, sino, por ejemplo, uno de los más importantes que ha sido también para México es la Agencia Española de Protección de Datos, junto con otros organismos como el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, que es el INCIBE, ¿no? Para ver de qué manera van caminando estos criterios siempre, ¿no? De manera progresiva, es decir, para proteger. Aquí en México se ha dado muchísimo de moda el acceso a través de biometría para el control de ingreso, egreso y permanencia en el centro de trabajo y hubo un cambio muy importante de criterio en España, en donde al principio la agencia española palomeó, dijo, sí, está bien que se utilice la biometría, se fue al Tribunal Europeo y dijo, esto es completamente pues desproporcionado, es inconstitucional y la agencia tuvo que modificar su criterio y exigir pues que el ingreso, egreso y el control de estancia en los centros de trabajo se hiciera a través de otros medios. Recordemos también, bueno, que hay otros mecanismos como son las evaluaciones de impacto en la privacidad previo a utilizar la biometría, que eso sí se prevé en México. Y bueno, también, como lo mencionó Yesenia, tienen los datos anonimizados y o disociados y decirles que ese proceso también implica un tratamiento. Y en la palabra tratamiento es lo que más viene precisamente en este tipo de normatividades y son muchísimas las actividades. Si ustedes tienen unos minutos para ver todo lo que se hace en su organización, sea pública o privada, van a ver que efectivamente llevan a cabo la mayoría, si no es que todas estas acciones relacionadas con los datos personales. ¿Qué es el tratamiento muy en concreto? Yo les puedo decir, bueno, pues qué datos te pido, para qué los quiero y con quién los voy a compartir. Esto es realmente de lo que se trata dentro de todas estas actividades. El convenio de confidencialidad es algo que también viene en su normatividad, pero que debe de partir de un análisis muy serio, ¿no? De su organización, desde el giro, obviamente hacer un diagnóstico serio, ¿no? De cuáles son las necesidades en materia de protección de datos personales y de seguridad de la información. Y el convenio de confidencialidad es un instrumento que no solamente se elabora de manera genérica, sino que hay que evaluar qué permisos de acceso tenemos, de qué tamaño es mi organización, obviamente quién puede sí tener acceso a determinada información y a otra no, de acuerdo al puesto, de acuerdo a las atribuciones, de acuerdo a lo sensible de la información, en fin, hay muchos parámetros para poder elaborar este tipo de instrumento jurídico. Tienen realmente los mismos
las mismas figuras que en algunas otras normatividades de la región, como es el titular, que somos todas las personas físicas, el responsable, ¿no? Que es quien decide sobre el tratamiento, y también tienen los encargados, que a veces es un poco complejo, pues reconocer a quién le corresponde este papel, pero en la práctica, bueno, pues es mucho más sencillo. Les puedo decir prácticamente que los proveedores tienen la figura de los encargados. Bueno, pues tienen ciertas exclusiones, también las tenemos en México. Aquí tienen algunas, ¿no? Nosotros también tenemos todo lo que son estas instituciones de regulación de servicios de información crediticia. Sin embargo, bueno, pues la Corte luego dijo que no, y ahora tenemos una nueva ley que dice otra vez que sí. Y bueno, pues aquí tiene algunas exclusiones que habrá que son materia de análisis, la verdad, muy serias. Eh, eh, Sobre todo, bueno, las dos últimas fracciones, las que tienen pues esta actividad de seguridad pública y finalmente todo lo que son registros públicos. Pero además porque estamos muy enfocados solamente en el usuario. Y entonces yo también los invito a que empiecen a tener tres niveles, ¿no? De cumplimiento en materia de protección de datos, o tres categorías. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo cumplir frente a nuestros usuarios o nuestros clientes, frente a mis proveedores y frente a mis trabajadores. Todos estos tres frentes son motivos de protección. Vienen los principios del tratamiento, hay que cumplirlos todos. Obviamente el aviso de privacidad puede ser principalmente el principio de información el que hay que cumplir. Sin embargo, bueno, aquí mismo también se puede dar el de consentimiento, el de lealtad, el de responsabilidad en un solo un instrumento. A nosotros nos preguntan mucho en la asociación si en cuanto me vendes un aviso de privacidad, y le decimos no, nosotros lo que hacemos es que diagnosticamos a tu organización para saber cuáles son todos y cada uno de los procesos que tienes en materia de protección de datos personales, porque el aviso de privacidad tiene que soportar todos esos procesos. Entonces, si no haces un diagnóstico, difícilmente tu aviso de privacidad te será útil. Viene en su ley también, tanto en la de datos como en la de ciberseguridad, el cumplimiento de estos deberes que son de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y les comparto que esta es la triada en materia de ciberseguridad, que la tenía por aquí, que es reconocida a nivel internacional. Entonces, pues claro que la ciberseguridad es un elemento indispensable con el que también habrán de cumplir por lo que los exigen las dos leyes. ¿Ya que nos estamos refiriendo? Bueno, la integridad, pues es que los datos no sean alterados sin el proceso y las personas autorizadas para ello. Que la confidencialidad implica que nadie acceda más que las personas autorizadas y bajo los procesos previstos para ello, y la disponibilidad, pues que la información esté ahí. Y pueden decir, bueno, pero ¿por qué no podría estar? Bueno, porque alguien se robó la computadora madre, porque tuvimos un acceso no autorizado y nos vaciaron la computadora, porque un empleado se enojó y se llevó todo, porque hubo una descarga eléctrica y se echaron a perder todos los equipos y no tengo backups o no tengo copias de seguridad. En fin, la falta de disponibilidad sucede por muchos incidentes de seguridad de la información. Esto ojalá se lo lleven de tarea, así como lo primerito casi que puedan tener de su checklist. Pues sin privacidad no hay ciberseguridad y sin ciberseguridad no hay privacidad. Pueden tener el mejor aviso de privacidad del mundo, pero si no le han invertido, si no le han metido ganitas en el tema de seguridad de la información, no va a servir, y viceversa. Pueden tener la mejor tecnología, pueden tener los mejores antivirus, software, lo que ustedes gusten, pero si no han tenido este ciclo, ¿no? Completito en tema de privacidad, tampoco sirve. Esto es algo que también casi nadie voltea a ver, que es la gestión de documentos, es decir, ¿cuáles son los flujos de información que tiene tu organización? Otra de las grandes preguntas, porque lo que no se conoce, lo que tengo, dónde lo tengo, para qué lo tengo, cómo lo recibo, quién lo elimina, cómo lo elimina, con qué procedimiento lo hace, muy difícilmente vamos a proteger lo que no sabemos que existe ni dónde está. Y bueno, vulneraciones en la nube, habrá también aquí ver quién tiene algo tan simple como la contratación de un servicio de almacenamiento en la nube,
bueno, pues ahora tendré que cumplir con esta normatividad de El Salvador y pues lo que más se recomienda pues es que tengan las oficinas dentro de su país. Hay algunos referentes que les puedo dar de México, creo que ya me extendí en tiempo, que algunos, bueno, pues lo pueden buscar en Google, ¿no? Es decir, Google lo vamos a poder demandar en El Salvador, se podrá Instagram, Facebook, bueno, pues esto lo podremos, ya les dirán de qué manera vamos a poder exponerlo de manera mucho más amplia. Y alguien preguntaba también, ¿qué son los derechos Arcopol? ¿No? ¿A qué nos referimos con esto? ¿O por qué lo refiere así la ley? Bueno, pues aunque no lo define de manera tan expresa en un artículo, sino que lo compone en varios, pues es el derecho de acceso, de rectificación, de cancelación y oposición de nuestros datos personales, que cada uno, bueno, pues tiene un significado muy preciso. Y el POL se conforma, bueno, de el derecho a la portabilidad de datos y el derecho al olvido, que bueno, son dos mecanismos también importantísimos, sobre todo en plataformas digitales, ¿no? Que veremos cómo van a empezar a funcionar. Y también incluye el procedimiento sancionador, es decir, la ACE no va a poder sancionar con estas multas que refería Yesenia. Sin embargo, bueno, su procedimiento realmente pues no viene en la ley, sino que lo remite al procedimiento simplificado contemplado en la Ley de Procedimientos Administrativos de El Salvador. Si viene solamente cómo se va a poder iniciar, oficio, por aviso, por denuncia o por cualquier otro medio, entonces realmente está completamente abierto. Por eso insisto que habrá que estar muy al pendiente de los criterios, de los procedimientos, mecanismos, guías que ha de emitir la ACE en todo esto. Y preguntarte primero, ok, pues mis proveedores me ofrecen seguridad o riesgos, y preguntarse también si soy un proveedor que ofrece seguridad o riesgos. Entonces, bueno, aquí están de las multas que puso el INAI. Lo único que les puedo decir es que lo que viene es que puedan tomar una decisión para hacer una inversión estratégica en su organización para cumplir. Inversión estratégica con personal especializado en ambas materias que realmente pueda acompañar a su organización. Ya conocen sus riesgos, insisto, los diagnósticos son una de las mejores herramientas para poder dar los primeros pasos, para poder conocer cuál es el nivel de privacidad y ciberseguridad que tiene su empresa, mucho más si tienen transferencias internacionales de datos personales. Les dejo, bueno, aquí están mis datos. Ya sé que esto ha sido muy rápido, perdón por la prisa y por haber hablado tan correteada, pero bueno, pues aquí seguimos y estamos de todas maneras a la orden para lo que se ofrezca. Muchísimas gracias, Claudia. Excelente presentación. Gracias por comentarnos sobre el caso de México e irnos haciendo esa comparación con la ley que tenemos en El Salvador. Y ya tenemos muchísimas preguntas. Los invitamos a ponerlas en el chat. Se las estamos tratando de responder casi instantáneamente ahorita. Y como Claudia bien les decía, esto ha sido algo rápido, pero ya luego les podemos dar más información al final del webinar de cómo pueden tener más información sobre estos temas. Gracias, Claudia, y realmente ha sido sumamente útil su presentación. Ahora nos vamos a ir a la siguiente ponencia. Ahora vamos a invitar a María del Mar Herrera, que ha también aceptado ser parte pues, de este webinar. Ella es consultora internacional con más de 15 años de experiencia en cumplimiento normativo y programas de protección de datos. Ha asesorado a empresas multinacionales en la implementación de marcos regulatorios como el GDPR europeo, la Ley de Protección de Información Personal de China y otras normativas globales, liderando proyectos en Europa, Estados Unidos, América Latina y Asia, especialmente es especialista en mapeo de datos, evaluación de sistemas y gestión de riesgos con terceros, y ha utilizado plataformas como OneTrust para ejecutar proyectos complejos de cumplimiento y procesos de due diligence en fusiones y en adquisiciones. También es graduada de la Universidad de Costa Rica y posee una maestría en Derecho de Propiedad Intelectual y Derecho de la Información por la Universidad de Houston. Además, ha impartido talleres internacionales sobre privacidad, tecnología y cumplimiento legal, promoviendo innovación en la gestión regulatoria. Y hoy nos va a impartir la ponencia Pasos para diseñar programas de privacidad de datos como pilar de compliance en las empresas. Muchísimas gracias y bienvenida, María del Mar.
Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Estoy de verdad muy agradecida con FUSADES por invitarme a participar en este importante evento que sin duda marca un hito en El Salvador. Ante esta nueva legislación sobre protección de datos y teniendo en cuenta la importancia que tiene el tema para lograr un país cada vez más competitivo, es fundamental crear este tipo de espacios de discusión y sobre todo de formación para todos los sectores que aún tienen algunas dudas o se están preparando para la entrada en vigencia de esta legislación. Entonces, voy a tratar de limitarme al tiempo que me han dado. Definitivamente no me va a dar chance de explicar esto más que como una pincelada. Sin embargo, como ya se les adelantó al principio, va a haber un curso más en detalle que va a estar impartiendo FUSADES donde se pueden ver con un poquito más detalle, con un poquito más de detalle todos estos temas. Y bueno, la idea de esto es darles algunos conceptos básicos para que puedan entender un poquito de todos los aspectos técnicos de los cuales vamos a hablar y luego entrar un poquito más en detalle en algunos de los puntos que se deben tomar en cuenta para crear un programa de privacidad de datos. Es importante tener en consideración que este es un esfuerzo multidisciplinario, o sea, esto no es algo que se le va a delegar a los abogados y que ellos lo van a hacer porque en la mayoría de los casos esto va a requerir de esfuerzos de diferentes profesionales desde el punto de vista legal y desde el punto de vista técnico, como ya lo vamos a ver. Entonces, entre los aspectos generales que tenemos que entender es primero qué es un programa de privacidad de datos y entre todas dentro de todas las diferentes definiciones que he visto, me pareció que esta es la que más pues la que más cuadra con mi idea de lo que es el programa de privacidad. Y es un marco de políticas, procesos y herramientas diseñado para garantizar el manejo, el tratamiento y el almacenamiento responsable de los datos personales. Algunos conceptos importantes para alguien que apenas está empezando a familiarizarse con esto es hacer algunas distinciones, implica hacer unas distinciones también. Y algo es privacidad, que es el control sobre el uso y divulgación de los datos personales. Y algo es la ciberseguridad, que ya son las medidas técnicas que vamos a tener en infraestructuras y sistemas para proteger esta privacidad a la cual tienen derecho las personas con respecto de sus datos personales. Después tenemos el cumplimiento legal, que es la determinación de la legislación por cumplir y la estructuración de políticas versus lo que es ya la construcción técnica de este cumplimiento legal, que ya implica tomar una serie de acciones relacionadas con el diseño de un programa de privacidad que garantice la seguridad y el manejo de los datos en forma legal y en forma segura. Aquí es importante hacer una aclaración. Realmente, revisando la ley de El Salvador, no hay una obligación específica de crear un programa de privacidad de datos. Es decir, el concepto o el nombre de programa de privacidad de datos no está como tal en la legislación. Sin embargo, cuando revisamos todas las obligaciones que tienen las empresas, pues ahí nos damos cuenta de que sí existe la necesidad de crear un programa de privacidad de datos. ¿Y por qué un programa de privacidad de datos? ¿Por qué ejecutar un programa de este tipo en nuestras empresas o en nuestras instituciones? Porque no solo es en el sector privado, sino que incluso es algo que se debería, como una buena práctica y para cumplir con la legislación, ejecutar en todo también, en todo el sector público. El primero es el cumplimiento de la ley, evitar multas y litigios. Después, un tema reputacional que es fundamental hoy en día desde el punto de vista de nuestros consumidores y desde el punto de vista también de las otras empresas que hacen negocios con nuestras empresas. Nadie quiere hacer negocios con una empresa que no maneja bien sus datos. Un mecanismo de ventaja competitiva y fidelización, incrementa la eficiencia operativa, favorece alianzas con socios regulados y reduce tiempo de respuestas ante incidentes. Esto es muy importante. Si tenemos un incidente y no tenemos un buen programa de privacidad estructurado donde tenemos datos mapeados, por ejemplo, puede convertirse en un dolor de cabeza bien importante para la empresa. Por ahí viene una pregunta sobre la transferencia de datos. Aquí hay dos temas importantes. ¿Cómo funciona y cómo se mapea la transferencia de datos? Este es un ejemplo que, digamos, así no se ve en la vida real, o por lo menos en la forma en que lo hago yo, un mapeo de transferencia de datos, pero es una forma, digamos, ejemplificativa de presentarlo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un consumidor en El Salvador que compra en un website
En El Salvador, por e-commerce, esta empresa puede tener un sistema de gestión de todos sus clientes, lo que se llama un CRM, que puede ser propio o puede ser una empresa tercera que se contrata, donde se tienen todos los datos de los clientes, cuánto compran, con las facturas que se emitieron, etcétera. Toda esta información puede ser trasladada también después a una base de datos que puede estar ubicada en El Salvador, o puede ser que la base de datos esté ubicada en otro país, lo que significa que habría una transferencia internacional de datos. Es decir, hasta aquí lo que hemos visto es transferencia local de datos. Pero también, por ejemplo, puedo tener un software de satisfacción del cliente, esos que nos mandan las encuestas de qué le pareció nuestro servicio cuando llamó a la central, etcétera. Y esa empresa puede ser que esté localizada, en este caso en Irlanda, y entonces los datos salen directamente a esta empresa para que la empresa tenga los datos, el correo del consumidor, y la empresa le manda el correo al consumidor, donde el consumidor califica a la empresa y luego devuelve los resultados a la compañía. Entonces vemos como aquí ya tenemos datos que salen. Y otro ejemplo también es, por ejemplo, Stripe es una compañía que es una plataforma de pagos que está en Estados Unidos. No, honestamente, no sé si tiene también bases de datos para Estados Unidos, probablemente sí. Pero entonces salen los datos también a Stripe para que en este caso Stripe haga todo el proceso de pago. Entonces aquí ya entendemos cómo funciona más o menos la transferencia. Algunas cifras importantes para reflexionar en cuanto a este tema. El gasto en ciberseguridad para el 2025 se pronostica que va a crecer en un 15%. Eso significa que hay una preocupación real de las empresas a nivel mundial por la ciberseguridad. Esto implica que tenemos que tener programas de privacidad de datos y ciberseguridad que trabajen en forma coordinada para que podamos no solo cumplir con la ley, sino evitar posibles contingencias. Segundo, tenemos que los presupuestos de ciberseguridad han aumentado un 87% en el último año. Perdón, no, que el 87% de los encargados de ciberseguridad han indicado que van a aumentar su presupuesto de ciberseguridad para este año, disculpas. Los incidentes han aumentado un 70% entre 2021 y 2024, pero aquí quería también traerles unos datos muy interesantes. A veces las empresas piensan que esto es un problema y que solo va a ser un gasto, pero se ha demostrado que no es así. Como podemos ver, genera eficiencia en las operaciones en una encuesta que realizó Cisco, o en un estudio que realizó Cisco, y aquí tienen el link por si quieren ir a ver un poquito más de detalles sobre un artículo sobre el tema. Dice que el 72% de las empresas reportan mejoras en eficiencia operativa al tener en vigencia un programa de protección de datos. 71% indica que tiene menor cantidad y costo de violaciones de datos, y el 67% menos retrasos en ventas e innovación acelerada, porque al tener los datos organizados también eso mejora la eficiencia de la empresa. También este estudio indica que hay un retorno en la inversión que se hace en estos programas. Y se dice que por cada dólar invertido en privacidad, las empresas reciben un retorno de $2.7. Y también lo que les hablaba anteriormente sobre la competitividad. Estos procesos mejoran la competitividad y hacen a la empresa más atractiva para inversionistas. El 73% dice que su empresa se vuelve más atractiva. Ahora sí, entrando al punto que nos ocupa en esta mañana, el programa de privacidad. El programa de privacidad no es una receta única. Es decir, no es lo mismo hacer un programa de privacidad para una pyme en El Salvador que hacer un programa de privacidad para una multinacional con operaciones en El Salvador, o para una empresa grande de El Salvador que tiene operaciones de gran magnitud en El Salvador, o un manejo de una masa o un volumen muy alto de datos en El Salvador, o que incluso tiene datos que salen del Salvador o tiene clientes incluso fuera del Salvador. O sea, para entender cómo se debe estructurar un programa de privacidad de datos, debe entenderse muy en detalle cuáles son los objetivos de la empresa, cuál es la magnitud del uso de datos, cuál es el volumen y hacia dónde se transan datos por parte de la empresa o la entidad. ¿Quién debe estar a cargo? Esa es una de las grandes preguntas, y las empresas muchas veces cometen el gran error de decir
este programa va a ser llevado solamente por esta persona y como que dice, le tiran la bola a esa persona y piensan que se va a hacer cargo y que ya todos los demás nos desentendemos y nada más te dimos resultados. Eso no funciona así. En mi experiencia, las empresas que hacen esto terminan metiéndose en grandes problemas. Primero que nada, sí se tiene que nombrar un champion o un líder que va a ser el que mueva la maquinaria que implica iniciar un programa de este tipo, pero en mi experiencia, todas estas áreas como mínimo deben estar involucradas. Muchas veces hemos visto que cuando, por ejemplo, ciberseguridad lleva el programa de ciberseguridad y privacidad, el programa de privacidad, terminan duplicando funciones y terminan haciendo, presupuestos que no tienen ningún sentido. O sea, es algo que se tiene que hacer en forma coordinada. Lo mismo con compliance, he visto duplicaciones de funciones y también he visto casos en donde las empresas están haciendo cosas que se contraponen por no tener coordinación. Sin duda, legal tiene que estar involucrado, tiene que haber un abogado que esté involucrado en este proceso. Recursos humanos también, porque este programa implica un alto involucramiento de los diferentes departamentos de la empresa, pero además también tiene que haber procesos de concientización y capacitación, operaciones y fundamental financiero. Si no hay un presupuesto y una revisión de presupuesto con financiero para ejecutar lo que tiene que ver con un programa de privacidad de datos, o se sale de control el presupuesto o no alcanza el presupuesto o lo que vamos a gastar no se alinea con los objetivos de la empresa. Entonces vemos como es un esfuerzo multidisciplinario y en mi caso lo que normalmente recomiendo es que haya un comité que se reúna periódicamente y que inicialmente tome decisiones de cómo se va a desarrollar el programa, porque sí tiene que haber. Y es algo que tenemos que entender. Un programa de privacidad de datos es algo continuo, es algo que no se hace un programa y ya ahí quedó, o ya ejecutamos X medidas y ya ahí quedaron. No, es un proceso que tiene que estar constantemente revisándose y actualizándose, número uno. Y segundo, es un programa, es algo que no se puede ver como un esfuerzo a corto plazo porque es imposible. Es un esfuerzo que tiene que establecerse a corto, mediano y largo plazo cuáles son los objetivos y cómo lo vamos a ir desarrollando, porque realmente sí implica un costo para la empresa y además tiene que hacerse en forma coordinada. La estructura del programa, generalmente yo la estructuro como un proceso de planeamiento que implica el compromiso de liderazgo, sesiones de kick-off donde vamos a decidir qué vamos a hacer y evaluación del presupuesto. Segundo, una evaluación de la madurez del programa. Si ya tengo un programa, ok, ¿cuál es el nivel de madurez del mismo? Si no tengo ninguno, entonces tengo que empezar por hacer un análisis de cuál es el estado de la privacidad de la empresa y la ciberseguridad y cuáles son mis metas. Entonces, si yo no sé cuál es el estado de la empresa, no puedo hacer un programa de ciberseguridad. Tengo que empezar por evaluar cuál es el estado de la empresa. Tercero, la construcción del programa. Cuarto, la implementación de lo que sea que vamos a construir. 5, la demostración, es decir, cuando ya el programa empieza a demostrar que funciona y donde soy capaz incluso de dar respuesta a las incidencias o incluso a requerimientos por parte de los gobiernos de información o sobre el estado de nuestro programa. Y como les decía anteriormente, el monitoreo y ajuste. Yo tengo que tener KPIs o formas de medir como si nuestro programa está dando resultado y ajustar periódicamente el programa. Algunos de los elementos fundamentales del programa que no son únicos y de nuevo que varían de acuerdo con cada empresa son el nombramiento del comité del que les hablé anteriormente y el delegado, creación de un programa de gobernanza dentro de la empresa y las políticas que van a regir la privacidad y la ciberseguridad dentro de la empresa y frente al consumidor, porque hay muchos tipos de políticas involucrados en esto. A veces la gente piensa que solo la política que tengo en mi sitio web. No, esto es mucho más complejo. Después, el mapeo de datos es fundamental. Para mí es el pilar de cualquier programa de privacidad de datos, que es donde hago el estudio, como les enseñaba ahora, el mapa de qué datos estoy recopilando, hacia dónde se transfiere internamente, hacia dónde se transfiere externamente y evalúo cada uno de los sistemas también. Y esto está relacionado con el TPRM, que es la gestión de los terceros que me brindan servicios, donde yo entiendo
cada uno de los proveedores que yo tengo que maneja datos de mis clientes, qué medidas de seguridad está utilizando, si está sacando los datos fuera del país, y tengo que firmar contratos especiales con estos terceros. Después, el manejo del consentimiento, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a archivar, cómo lo voy a revisar, qué pasa si cambian los términos, el manejo de cookies. Después, el DSAR, conocido como DSAR, que son la ejecución de los derechos ARCO, que ya les explicaba anteriormente, y la implementación de los controles técnicos que van a regir todo el tema de privacidad de datos, y finalmente la estrategia de brecha de datos. ¿Qué pasa si sufro un hackeo? ¿A quién lo tengo que reportar? ¿Cómo lo manejo frente al consumidor? Tiene que haber una estrategia. Entonces, todos son los elementos importantes o algunos de los elementos importantes del programa. Para esto, no lo puedo hacer sola. Necesito algún sistema de apoyo. Para las pymes o empresas más pequeñas puede ser solo Excel, pero si tengo una empresa ya de grandes magnitudes de datos, entonces tengo que usar diferentes aplicaciones o programas como OneTrust, Trustend o Sano. Cada una tiene diferentes características, y solo el analizar cuál es la compañía que me puede dar el servicio correcto a mí es todo un tema que hay que analizar en detalle. ¿Cuáles son algunos errores comunes cuando se hacen los programas de privacidad? Delegar todo a legal o a TI. Usar machotes o plantillas, fatal. Eso sin duda, eso sin duda contingencia. No presupuestar adecuadamente, no hacer mapeo de datos, no documentar y medir y dar seguimiento a los resultados. Entonces, conclusiones, si se sienten un poco perdidos, y siempre lo digo en mis charlas sobre este tema, no son los únicos, es normal, pero no nos podemos quedar quietos, tenemos que empezar. Y tomar en cuenta que al final los beneficios son muchos. Entonces, que se animen a empezar desde ya, porque es no solo una obligación legal, sino que es algo que genera múltiples beneficios para las empresas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, María del Mar, por su ponencia, claridad en todo lo que nos ha presentado, y gracias también por recordarnos que esto del programa que tenemos que tener cada una de las empresas es algo que se hace ad hoc al tipo de empresa, ¿verdad? Entonces, creo que eso va a ser sumamente importante, que todas las personas que nos acompañen se lleven la importancia de hacer este autoexamen. Así que para ir ya finalizando estas ponencias, vamos a tener nuestra última ponencia de este día, y para eso invito a nuestro colega Joaquín Rodríguez. Joaquín es abogado y notario salvadoreño, es graduado del ESEN con un MBA en finanzas del ICEAD FEPADE, es investigador senior en el Departamento de Estudios Legales de FUSADES, especializado en Derecho de las Nuevas Tecnologías en temas como inteligencia artificial, datos personales y activos digitales. Además, es docente del ESEN, en donde imparte la materia de fundamentos jurídicos de la inteligencia artificial, entre otras. Cuenta con diversos estudios en materia de inteligencia artificial y datos personales de Lund University, University of Pennsylvania, IBM, Google y el BID, y también lidera iniciativas que impulsan la innovación tecnológica con ética y sostenibilidad desde su trabajo. Hoy nos impartirá cómo usar la inteligencia artificial cumpliendo la Ley de Protección de Datos Personales. Gracias, Joaquín, y adelante. Buenos días y muchas gracias, Marjorie. Gracias por las excelentes ponencias anteriores también, que esto nos permite aterrizar también un poco con el tema de la inteligencia artificial. Y es que no cabe duda que todos estamos súper emocionados, que usamos ChatGPT, que usamos Gemini, que usamos Perplexity, que usamos Grok, el que sea. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos cumpliendo con la ley para la protección de datos personales ahora que esta nueva normativa ya está en juego? Así que aquí vamos a ver unas pequeñas ideas de qué implica esto para que podamos hacerlo ya con apego a la ley. Como bien menciona IBM, no hay inteligencia artificial sin una arquitectura de información. Por eso ellos lo dicen, there's no AI without IA. ¿Y esto qué quiere decir? Pues vean, para poder implementar la inteligencia artificial en nuestras empresas, IBM nos presenta un marco bastante interesante que ellos llaman el AI Ladder, es decir,
cómo vamos paso a paso implementándola. Pero para poder construir esto necesitamos una buena arquitectura de la información que va pues también en sintonía con todo este mapeo de datos y todo este proceso que nos acaba de mostrar María del Mar. Básicamente tenemos que comenzar con la recopilación de todos los datos para que estén accesibles en la empresa. Pero no basta con que estén así disponibles, sino que tienen que estar organizados y preparados específicamente para lo que requiere el negocio, para que a partir de ahí podamos utilizar herramientas de inteligencia artificial para comenzar a analizarlo, habiendo ya sentado las bases de confianza y transparencia en el buen manejo de los datos, para que finalmente lleguemos a este estado ideal de infusionar la inteligencia artificial en el quehacer de nuestras empresas. En otras palabras, escalarlo al día a día de la empresa. Básicamente, lo que tendríamos que hacer en esto, que voy a ir bastante rápido por el tiempo, es que tenemos que evitar, en primer lugar, en la recolección, comprender que la información es de la empresa y de los titulares de los datos personales. Ellos deciden hasta dónde llegamos nosotros como empresas a poderlos utilizar, pero cuando hablamos de que los datos los usa la empresa, es de toda la empresa y evitar esto de tener silos. A veces tenemos que solo un departamento tiene su propia información, que otro departamento tiene la otra y no existe un flujo de datos dentro de la empresa, lo cual genera también un desorden. Hay que ver cómo ponerlo a disposición de toda la organización para luego organizarla para obtener datos con calidad que puedan estar ya bien catalogados y que nos permita sentar la base de una gobernanza de datos más robusta para poder así entonces contar con datos limpios que van a servir de combustible o de alimento para la inteligencia artificial, con la cual ya procederíamos a analizarlo para tener ya una visión unificada de los datos que está manejando la empresa y así poder adaptarse al entorno regulatorio nacional y por supuesto impuesto por estándares internacionales que nos va a permitir manejar con mayor facilidad todos estos temas de datos transfronterizos, para que finalmente logremos contar ya con una inteligencia artificial escalable a todo el quehacer de la empresa, obteniendo así todos los beneficios que nosotros podemos ver hoy en día de la inteligencia artificial, desde automatizar decisiones hasta poder generar ya nuevos modelos de negocios. Por eso, no puede haber inteligencia artificial sin arquitectura de datos, que lo podríamos resumir como en construir un edificio. No importa cuán impresionante sea el diseño que ustedes tengan del edificio, que en este caso sería la inteligencia artificial, o qué tan sofisticado es toda su tecnología al interior, que serían los algoritmos que ustedes usen de Machine Learning y de Deep Learning, si los cimientos, que son la arquitectura de la información, no son sólidos. ¿Por qué? Sin una base sólida, o el edificio no se puede construir, o si se construye, se cae. Y eso es algo que no podemos obviar. Por eso, la protección de datos tiene que estar presente en cada uno de los escalones. Y para manera de ejemplificar, porque uno dice, bueno, esto se ve demasiado abstracto, ¿cómo lo puedo ver? El primer paso, y uno de los importantes que les mencionaba también María del Mar, es hagamos ese mapeo de datos. ¿Cuáles son los datos personales que nosotros estamos manejando dentro de las empresas? ¿Cuáles son aquellos que pueden identificar directamente a las personas? ¿Cuáles los pueden identificar directamente? ¿Cuáles de estos pueden ser sensibles? ¿O cuáles datos ya logramos anonimizar y que salen entonces de esto? Para eso vamos a ver las fases del ciclo de vida que puede tener el dato personal en la empresa, que el orden puede variar dependiendo de la naturaleza de cada una de las empresas, pero no podemos obviar que estas fases existen. Desde que hablamos de la recolección, el uso y procesamiento, su almacenamiento, su transferencia, su archivado y por supuesto la supresión o eliminación que a veces perdemos de vista. Y lo vamos a hacer todo con un ejemplo, como imaginando que vamos a tener usar una app de delivery de comida. ¿Cómo se ve el flujo de datos en este ejemplo? En primer lugar, para recolectar o recopilar datos, viene la creación del usuario en esta app de delivery. Y para poder usar esta app, tenemos que darle nuestros datos personales que ingresan al sistema. Para recopilarlos, entonces,
el dueño de la app de delivery tiene que implementar desde esta fase principios que establece la ley de protección de datos, como haber establecido ya su política y aviso de privacidad, generar aquí las cláusulas de consentimiento, determinar claramente las finalidades que van a tener los datos recolectados, o ocupar la técnica de minimización de datos para que no se soliciten más datos que los que realmente se necesitan, tener transparencia en todo este proceso de la información, y muy importante, que a veces nos puede generar también desconfianza, es la formación del personal. Saber que tanto los repartidores, los de servicio al cliente, los técnicos detrás de la aplicación van a tener el resguardo debido de la información que yo estoy proporcionando por esos medios. Para luego pasar a la fase de uso y procesamiento. ¿Cómo qué? ¿Cómo se usa la información en ese caso? Por ejemplo, confirmar el pedido, remitirla al restaurante, asignar un repartidor, ver el seguimiento, pero muy importante aquí también es el análisis que se le da con inteligencia artificial. ¿Cómo sabemos nosotros qué queremos comer? Pues la app de delivery nos da una recomendación basada en nuestros patrones y nuestras conductas anteriores. Justamente ahí entra también que debemos de utilizar principios que establece la ley, como limitar el uso de los datos solo para la finalidad para los cuales se recolectaron, como también establecer un control de acceso basado en roles. Algo que la ley no dice expresamente que lo debemos de implementar, pero que al comprender las obligaciones detalladamente vemos que es algo indispensable. Independientemente del modelo que usted usa, usted puede hacerlo incluso con Excel, con un poco de programación, puede utilizar programas como SQL, dependiendo de cómo maneja usted su base de datos. Para pasar a la tercera fase, que es el almacenamiento, es decir, los datos que ya no están propiamente en un tránsito, pero que sí están a disponibilidad de un posible uso. Aquí tenemos que implementar medidas como un cifrado en reposo, temas de reforzar el control de accesos, contar con copias de seguridad, planes de monitoreo continuo para ver lo que está ocurriendo con estos datos y establecer el plazo real por el cual debo de tener estos datos para el que yo los voy a necesitar para cumplir con los fines. En la etapa de transferencia también tenemos que establecer a quiénes se lo podemos transferir, qué le podemos transferir y por qué lo podemos transferir. Por ejemplo, con el restaurante, con los repartidores, las pasarelas de pagos e incluso transferencias internacionales que ya se han mencionado en las charlas anteriores, y que la ACE es la que se va a encargar de dar los lineamientos una vez que la ACE pues exista. Para esto vamos a tener que implementar, como dice el artículo 41, contratos con los encargados de este procesamiento de datos personales, que también tenemos que estar alistando, así como implementar medidas de seguridad para el tránsito de los datos. Posteriormente, cuando los datos ya no se estén utilizando, hay que archivarlos, ya sea porque tenemos que cumplir con finalidades legales, por ejemplo, el plazo que nos da la ley contra el lavado de dinero de activos, o como las normativas también que establece Hacienda, como por ejemplo aquí la app de delivery tendría que guardar esta información para poderla aportar a la administración pública o incluso en un proceso judicial en caso de ser requerido. Así como también el plazo que la misma app lo necesite para cumplir con sus fines. Para que una vez se cumpla este plazo, o las personas retiren su consentimiento o haya una orden judicial, pueda procederse a la eliminación de los datos. Y esto no basta con un clic derecho, eliminar, y luego me voy a vaciar la papelera. No, hay que establecer mecanismos seguros de eliminación. O si yo tengo los datos físicos, sí, yo los voy a borrar y los voy a ir a dejar en una empresa que se encarga del reciclaje. Llevé los datos triturados, toda esa información ya triturada para que no sea reconstruida. Ese tipo de cosas tenemos que adaptarlas, aplicando todos estos principios que nos establece la ley, para que finalmente con esto podamos alcanzar una verdadera gobernanza y seguridad desde el diseño como pilares transversales, porque sin esto no vamos a poder implementar la IA de manera segura. Porque si llega a pasar una filtración, si llega a haber un problema, algo que podemos actualmente decir como, uy, esta ley me viene a poner solo más
gastos, tengo que contratar probablemente nuevas personas, tengo que invertir en esto. ¿Es un costo? No, es una inversión que le va a garantizar que su empresa se mantenga en pie. Va a darle continuidad a su negocio y va a generar confianza. Ahora, con la ley para la protección de datos personales, la privacidad no es una opción o no es algo que solo los abogados vamos a hablar interpretando en qué consiste constitucionalmente el derecho, sino que ahora ya están las obligaciones propiamente determinadas en la ley y esto se tiene que convertir en una estrategia esencial de todos los negocios de ustedes. Pero vean, este flujo de datos es solo un ejemplo, es solo un paso que nos deja todavía dudas, que podemos nosotros entrar a analizar con mayor detalle, como por ejemplo, ¿qué pasa si yo ya usé los datos personales para entrenar o afinar un modelo de inteligencia artificial como un LM propio? ¿Puedo borrarlo? ¿Qué pasa si alguien usa su derecho en uso de los derechos Arcopol pide la supresión de la base que se ha utilizado o el dataset para el entrenamiento de este IA? Probablemente con la tecnología actual no podemos hacerlo. ¿Cómo quedamos con la ley entonces en esto? ¿Qué pasa si la IA tiene nuevas capacidades que no tenían al momento de obtener el consentimiento? Se entiende que ya está dado tácitamente o lo tengo que volver a pedir. O lo típico que podríamos decir, mi empresa ya cumple estándares de privacidad desde antes de esta ley. ¿Por qué? Porque yo ya me someto a la revisión de la Superintendencia del Sistema Financiero, del BCR, de Hacienda, etcétera. ¿En qué cambia esto? En muchísimo. Y hay muchos elementos que tenemos que adicionar a eso que ya hacíamos comúnmente dentro de las empresas para adaptarnos a la nueva normativa. Por eso, Marjorie ya les va a dar más detalles, pero les vamos a hacer una invitación a que esto que han visto hoy es solo una muestra de lo que vamos a poder desarrollar en un curso con el que ustedes van a poder llevar su conocimiento a otro nivel y poder traer todas estas dudas y más para solventarlas con un enfoque práctico que no van a encontrar en ninguna otra parte. Así que mil gracias y quedamos aquí atentos también por cualquier consulta. Muchísimas gracias, Joaquín. Excelente presentación. Y bueno, ya llegamos al final de nuestro webinar y queremos compartirles que próximamente vamos a tener el gusto de iniciar nuestro curso sobre datos personales. Este va a ser un curso que va a tener una duración de 20 horas. Y luego al final del curso vamos a compartirles a los que participen en él un toolkit de cumplimiento inicial. Muy brevemente les comento, van a ser 5 módulos. El módulo 1 va a ser fundamentos del marco legal. Ahí se va a ver todo el tema de la arquitectura de la Ley de Protección de Datos Personales que la doctora nos estaba ya explicando al inicio. Se van a ver con mayor profundidad. Va a verse también el tema de gobernanza de datos en la era de IA, el tema de preparación para auditorías de privacidad que nos comentaba María del Mar y diseño de programas de privacidad como pilar también de compliance. Y estos temas van a ser en el primer módulo. En el segundo vamos a hablar sobre la documentación y derechos, también sobre el tema de derechos de privacidad, el aviso de privacidad, derechos Arcopol también a mayor profundidad y sobre el consentimiento y la confidencialidad. Y luego vamos a finalizar en los módulos 4 y 5 ya el día a día, cómo ponemos esto en práctica en la organización, también en las empresas, independientemente del tamaño, todos prácticamente aquellos que manejen datos personales. Se va a hablar sobre el tema del delegado de protección de datos, qué requisitos legales tiene que tener, sobre buenas prácticas para la designación del mismo, cuáles van a ser sus funciones de acuerdo a la Ley de Protección de Datos y otra también normativa relacionada y cómo debe de haber un rol evolutivo como supervisor de ética y gobernanza. Y finalizaremos con esa protección de datos como paso a paso continuo, cómo hacer este programa de formación
información y concientización de los empleados y también cuáles son esos requisitos legales complementarios que tendremos que ir haciendo también ahora que la ley pues ya está vigente y con estas obligaciones. Y finalizaremos con el plan de acción personalizado de 30, 60 a 90 días y dándoles el toolkit que prácticamente es esta información que están viendo ustedes ahora en pantalla. Para nosotros va a ser un gusto que ustedes nos puedan acompañar y esperamos que la información que este día les hemos compartido sea de utilidad y sobre todo que nos permita a cada uno de los que estamos en el día a día manejando datos personales, garantizar la protección de los mismos y sobre todo garantizar esa confianza que debemos darle a las personas, pues que son nuestros clientes, nuestros proveedores, entre otros. Así que sin más, en nombre de IASB de FUSADES y en nombre también de la doctora Granillos, de Claudia Ábalos, de María del Mar Herrera Joaquín y nuestro director ejecutivo Javier Castro, queremos agradecerles el tiempo que han compartido esta mañana con nosotros. Muchas bendiciones y esperamos verlos en el curso. Feliz día.